Un pueblo sumergido en el miedo, un pueblo que se encerraba para no ser acusado de herejía, un pueblo que al salir de su hogar solo eran espectadores de ejecuciones. Ese mismo pueblo se reúne y sale para ver cómo su dogma del mundo es aplastado. Los cielos se mezclan, creando una abertura que conecta nuestro mundo con el de la oscuridad. Cuando son invocados los miembros de la mano de Dios, este torbellino hace acto de presencia. O tal vez no sea un torbellino cualquiera, sino la primera gran aparición del abismo, aquel torbellino lleno de todos los sentimientos negativos humanos, aquel camino del dragón que mencionan los ancianos que conectan con lo más cercano a Dios en este mundo. Y dentro de este abismo, nos encontramos nuevamente con Guts y compañía presenciando a la mano de Dios. A diferencia del final del capítulo anterior, donde estábamos en la perspectiva de Teresa, Guts, Puck y el Conde, confundidos en esta dimensión y viendo lo grandes que eran estas figuras demoníacas, ahora estamos en un punto de vista de la propia mano divina, viendo lo pequeños e insignificantes que son a comparación, y es curioso de notar que estos seres tienen un rango jerárquico, ya que Void está más cerca del lector, y por ende su figura es más grande y prominente, denotando su liderazgo dentro del grupo, mientras que Griffith es el más pequeño al ser el miembro más nuevo. Volvemos al punto de vista de los personajes, observando a este grupo. Mientras Puck luce asombrado, Guts exclama con toda su rabia, tanta que hasta sus encías vuelven a sangrar por ver una vez más al hombre que le arrebató todo. Vuelve a ver a Griffith, gritando su nombre, mientras el demonio le lanza una sonrisa en forma de burla, marcando la diferencia entre un Guts herido, que solo es capaz de gritar, y un demonio muy por encima de él, denotando su enorme diferencia de poder y lo lejos que está el espadachín de enfrentarlo. Puck queda confundido al ver que por primera vez Guts ha mencionado algo sobre su pasado, preguntándose quién es ese tal Griffith. El miembro más nuevo de la mano de Dios se dirige al espadachín mencionando que se sigue arrastrando por ahí, rememorando aquel momento en donde abusó de Casca y siempre estaba viendo a Guts, quien era sometido por múltiples apóstoles, un Guts derrotado y debilitado en el suelo, justamente en el mismo momento que estamos ahora. Por eso Fento le reafirma que se sigue arrastrando, como si nada hubiera cambiado desde aquel eclipse. Guts, al oír estas palabras, toma una mirada similar a cuando el conde le dijo que su existencia no valía nada, porque está viendo que aquel que arruinó su vida también le da poca importancia a su reencuentro. Femto posa la mirada ante el conde y Void menciona que él es un elegido de la causalidad, la ley de causa y efecto. Esta ley es regida por los miembros de la mano de Dios como su forma de manipular la vida de las personas. A toda causa hay un efecto, a cada humano que sufre, a cada humano que es víctima del horrible mundo, a cada humano irradiado por el trauma, surge un efecto. El efecto es el sacrificio. Sacrificar a esa persona preciada por obtener poder, trascender la humanidad que los limita. La causalidad es el flujo del destino que empuja a los que viven dentro del mundo a que sigan sus reglas, es decir, lo que manipula la mano de Dios. Sin embargo, vemos que este término de algo predestinado es usado por aquellos que sirven al mal. El conde cree en este destino, los miembros de la mano de Dios también, pero personajes como Flora o Skull Knight ven otra versión donde se puede combatir con este flujo, y de hecho ahora lo vemos en donde la causa fue el sufrimiento que le dio Guts al conde a tal punto de que rogara por vivir, y el efecto la introducción de la mano de Dios, como los ángeles guardianes del deseo del conde, su deseo por seguir con vida, cosa que aclara el propio Void, mencionando que su gran deseo ha abierto el espacio, mientras que el conde se refiere a él como el ángel supremo Void. Desde este punto hay que enfatizar cómo Berserk trata de demostrar conceptos como ángeles y apóstoles al servicio del mal, como una crítica a la forma de manipular a las masas por medio de la religión, con conceptos que nos hacen adorar a lo que ellos creen, como por ejemplo estos ángeles que forman la mano de Dios y sus seguidores apóstoles, todos conceptos relacionados a la parte santa de figuras bíblicas, pero que distan de su bondad, y cómo la iglesia ocupa esta terminología para venerar a personas malvadas, justificándose con las creencias de las personas. Por ejemplo, el mismo conde utilizando la religión como excusa para matar a quien quiera, tachándolo de ser un hereje, y así justificaba sus matanzas y sed de sangre, controlando la población y llenándola de miedo. Así como los miembros de la mano de Dios, con su poder y terror, manipulan a los humanos para que sacrifiquen a sus seres queridos, generando esta cadena de miedo. El conde desea que acaben con la vida del espadachín, a lo que Void replica que no pueden hacer eso. El conde pregunta el por qué, y Slan menciona que no fue su odio que atrajo esta dimensión, sino su apego a la vida, siendo ese su mayor deseo. Desde este mismo punto, demostrando cómo la mano de Dios es una analogía al escapismo,
ya que invita a aquellos que han sufrido a escapar de su realidad porque no pueden afrontar la crueldad del mundo, optando por la salida fácil de ofrecer su humanidad a cambio de poder. El conde menciona que Guts es el espadachín negro, aquel que ha matado a varios apóstoles y debería ser su enemigo. Todos los miembros de la mano de Dios se ríen, ya que alguien que ha matado a sirvientes inútiles no representa una amenaza. Femto mira a Guts y le menciona como el espadachín negro, demostrando su sorpresa al ver el nuevo apodo de su antiguo camarada, y se repite exactamente el mismo paralelismo de un demonio despreciando la vida del espadachín, en este caso del propio Femto, diciendo que su existencia no representa nada para ellos. Pero Guts ahora no está contra un apóstol cualquiera, ahora no está arriesgando su vida por un demonio al azar. Esas palabras no lo llenan de tristeza porque, a diferencia del contexto donde le habló el conde, en donde no veía cómo ganar y no veía que su camino de venganza lo llevara a ningún lado, ahora está frente a frente con quien le arrebató todo su camino de venganza. Todas las personas y demonios que ha matado, todo el sufrimiento que ha pasado lo han llevado a este preciso momento, y no va a tolerar que aquel le reniegue su existencia. Así que Guts, aún con sus dedos rotos, sus encías sangrando y apenas poder ponerse en pie, deja a todos los presentes sorprendidos, excitando a Slan, generando curiosidad en Conrad, y con Ubik mencionando el tremendo odio que siente por Femto, ya que es él quien le dio la marca, generando más sorpresa en Puck, quien poco a poco va uniendo las piezas para entender el panorama completo de cómo Guts llegó al punto en el que está. El espadachín va subiendo las escaleras hasta llegar a Griffith, y le menciona que cómo puede llamarlo intrascendente, cuando gracias a que sacrificó a Guts es por lo que está en esta posición de poder. Gracias a todo el sufrimiento que ha pasado, él puede regocijarse en su posición, y le reclama que puede hacerse el dios gracias a ello, a lo que Femto le menciona que eso es verdad, pero no quita el hecho de que sea un mero sacrificio. Esta parte es muy importante, ya que Guts sabe que al sacrificarlo a él y a sus amigos, Griffith ganó poder. Sin embargo, siempre fue ajeno a los verdaderos sentimientos de Griffith, que al enamorarse de Guts de manera enfermiza fue la principal causa de la serie de eventos que desencadenó en el eclipse. Sin embargo, como vemos, pese a que Guts haya sido la persona más importante en la vida de Griffith, ahora lo trata como cualquier cosa, un simple sacrificio. Esto debido a que al su corazón congelarse y no tener más emociones humanas, no siente nada por Guts. Por eso, cuando llega a resucitar, va a visitarlo para comprobar si en el mundo humano volvió a tener esas emociones por el espadachín, o por el contrario, mantenía el corazón congelado de Femto. Puck, tomando un punto de vista con el lector, se pregunta qué pasó entre ellos dos, generando una curiosidad en conocer toda la historia que puso a ambos en el lugar en el que están. Guts comienza a sangrar de forma exagerada por su marca de sacrificio, mientras Femto le menciona que la marca sangra cuando hay demonios cerca, y entre más poderoso el demonio, más fuerte será el dolor y la sangre que emite, por lo que el demonio de mayor rango le provocará un dolor de muerte. Guts está cayendo por el enorme dolor que emana de su cuello, mientras la mano de Dios observa, incluso dejando intrigado a Void, el miembro que es más rígido con las ceremonias, y no le gustan este tipo de actos. Está inmerso en lo que hace el espadachín, quien aún estando con un dolor increíble, su odio e ira son tan fuertes que se levanta una vez más para atacar, a lo que Griffith, sorprendido, utiliza su poder para mandar lejos a Guts antes de que su espada lo toque, y lo manda hasta un muro cercano en donde derrota por completo al espadachín. Este momento es crucial porque nos revela cómo Griffith es un ser que puede ser dañado físicamente, ya que tanto en este momento y cuando es abofeteado por Rickard, en el segundo es lastimado directamente, y como vemos, Griffith tiene habilidades como desviar ataques o manipularlos, si así lo desea, y hasta puede volverse intangible cuando Guts lo ataca en la isla de los elfos, pero en este caso vemos que quedó sorprendido ante el ataque de Guts, al igual que no esperaba que Rickard lo abofeteara. Sin embargo, acá pudo reaccionar a tiempo y empujar a Guts antes de que lo atacara, y con Rickard no pudo desmaterializarse o empujarlo porque varios presentes, quien creen que es un humano, lo estaban observando y no debía delatar su rango casi divino. Todos los miembros quedan maravillados por la fuerza del espadachín, y Slan se emociona pensando que si se les uniera sería un gran complemento, pero Conrad afirma que eso no puede ser porque no ha sido escogido por las leyes de causalidad. Puck va a socorrer a Guts y Femto menciona al conde que parece ser que cumplió su deseo accidentalmente, a lo que el conde agradece. Void dice que ya fue suficiente del espectáculo, demostrando la personalidad estricta que había mencionado, pero que a su vez no interrumpió la pelea previa porque también se hallaba curioso ante la fuerza del espadachín y probablemente al mismo espíritu de lucha de su antiguo colega Skull Knight. Void da comienzo a la ceremonia y le pregunta al conde quién será el sacrificio, lo cual es curioso ya que los miembros de la mano de Dios siempre saben a quién van a sacrificar los humanos, pero la pregunta que le hace Void al conde no es por no tener ese conocimiento,
sino como una prueba para ver si el hombre sabe a quién es capaz de sacrificar y si está dispuesto a hacerlo. Por eso el sacrificio se efectúa cuando la persona dice yo sacrifico, como una forma en la que el mismo sacrificador sea el responsable de la muerte de quien sacrifica. El conde menciona que sacrificará al espadachín negro. Sin embargo, Ubek y Slan mencionan que es imposible sacrificarlo, ya que él ya fue ofrecido como tal y no es alguien importante para el conde. Aquella persona sacrificada debe ser parte de su corazón, para así poder eliminar los últimos rastros de su humanidad, ejemplificando cómo las emociones y sentimientos que demostramos por esas personas, sobre todo el amor, es lo que nos da esa humanidad, ese pequeño ápice que nos diferencia de los monstruos. Por eso el conde aún tenía un lado humano, esa humanidad que estaba presente como su hija, y la razón por la que perdió contra Guts. Al usarla el espadachín como rehén y al no poder atacarla, fue víctima de las armas del guerrero. Conrad reafirma que el sacrificio implica que se abra una grieta en el corazón, donde fluirá la maldad. Y aquí quiero hacer un breve inciso, porque desde este momento, Miura ya había colocado la semilla que ejemplifica cómo el corazón es el arma más fuerte del manga. Es gracias al corazón que los humanos pueden convertirse en demonios, ya sea que la maldad fluya a través de ellos, como pasa con los apóstoles, o que el corazón se congele como le ocurrió a Griffith, para ya no sentir emociones. En el corazón se hallan los traumas, como los de Casca, que una vez pudo recuperar su cordura, en su corazón aún albergaban espinas que ejemplificaban aún los recuerdos dolorosos y que la hacían incapaz de ver al amor de su vida, y el corazón es la herramienta por la cual el hijo de Guts y Casca se mueve impulsado por su amor hacia ellos, y hasta el propio Griffith, al fusionarse con dicho niño, es lo único que puede sentir. El conde pregunta que a quién debe sacrificar, a lo que Femto, sin emitir una sola palabra, apunta hacia Teresa y le reclama que se tiene que deshacer de su amor. Teresa llora y el conde exclama que si fuera cualquier otra persona estaría bien, pero su hija no, a lo que los ángeles afirman que de eso se basa el sacrificio, matar a la persona más importante para aquel que desea sacrificar. Ubik dice que no titubee como lo hizo hace años. Teresa pregunta confusa, a lo que Ubik utiliza sus poderes relacionados a la manipulación de mentes y recuerdos para que todos vean cómo el conde dio como sacrificio a su mujer, mostrando la imagen de cuando era humano. Ubik menciona que manipuló el espacio-tiempo para esto, cosa que parecen compartir los miembros de la mano divina, ya que Femto puede manipular dichos ataques y Void puede abrir portales, por lo que pueden ser una habilidad predeterminada para todos los miembros. Ubik muestra a Teresa cómo su familia era perfecta, todos abrazándose en la cima del castillo. El conde le recrimina que pare, pero Ubik continúa y menciona cómo la tierra estaba infestada por paganos, y para destruir a estos herejes, el conde inició una travesía contra ellos por todo el reino, que lo dejaba lejos de su castillo por un largo periodo. Un día, tras volver de una de sus campañas a su castillo, y al abrir la puerta, se encontró con algo que lo haría cambiar para siempre, por lo que todos los presentes miran horrorizados que dentro del propio castillo del conde, que mataba herejes, había un acto pagano de herejía. Mucha gente organizaba una orgía en tributo a la figura de un dios pagano, con cabeza de cabra, y quien estaba justo encima de dicha figura era la esposa del conde. Enojado, decidió matar a todos y cada uno de los presentes, dejando un rastro de cuerpos en su haber y dejando para el final a su esposa. Sin embargo, el conde no puede matar a la mujer que ama. Mientras Teresa mira horrorizada, clamando que no lo haga, Puck emite una cara llena de sorpresa y Guts solo puede transmitir una mirada seria. Esto debido a que Guts, aunque también fue traicionado y debía sentirse aunque sea un poco empático con la figura del conde, él no siente ni el más mínimo afecto hacia los demonios, ya sean mujeres u hombres. Guts los verá como bestias, y no los verá como humanos, y por eso ni se inmuta ante el pasado del conde, pese a presenciarlo de primera mano, pero sí sentía empatía por Vargas, pese a solo contarle la historia. Esto tiene una excepción, por supuesto, con los niños, transformados en demonios. Aunque lo hace sentir culpa, aún sabe que ellos dejaron de ser humanos. La mujer extiende los brazos para darle un abrazo a su amado, haciendo que el conde no pueda matarla, y ver la sonrisa de satisfacción de aquella mujer orilló al conde a los abismos de la desesperación. Y es aquí donde sabemos que la esposa del conde era en realidad una hereje que traicionó a su esposo, ya que como veremos más adelante en la saga de la condena, estos paganos son bastante comunes. Sin embargo, pueden reclutar a sus miembros, ya sea uniéndose por iniciativa propia o drogándolos a tal punto de que no sean capaces de distinguir la realidad y por ende no sean conscientes de sus acciones. Sin embargo, esta mujer se nota que estaba consciente de lo que hacía, y es más, intentaba manipular a su marido. El conde decidió acabar con su propia vida, pero aquella desesperación, esa tristeza y odio era parte de las ruedas del destino.
y un Behelit que estaba ahí como una forma de instrumento pagano sirvió como llave para invocar a los miembros de la mano de Dios, para apaciguar su lamento que no podía ser aliviado por otros dioses, haciendo aparición solo 4 miembros, ya que este suceso transcurrió antes de que Griffith se convirtiera en Femto, y el conde preguntó si eran dioses o mensajeros del infierno, que no importaba mientras lo liberaran de su sufrimiento, siendo este el punto más importante del capítulo. La diferencia entre Guts, que actúa como un demonio, y los apóstoles, que son demonios, es cómo enfrentan la realidad. Todos los apóstoles desean escapar de la realidad, de su sufrimiento, no afrontar la realidad que se le ha impuesto. Hasta el propio Puck había mencionado que si el conde, gracias a su poder político, podía acabar con todos los herejes, incluso podía tener una nueva esposa, podía comenzar de nuevo, pero su deseo de no sufrir más es lo que le hizo convertirse en un hombre cruel, al literalmente vender su alma al diablo. El miedo de ser lastimado, de ser traicionado, hizo a su corazón cruel, lo que es una alegoría de cómo actuamos como personas crueles debido a traumas del pasado o por nuestro propio beneficio, para escapar del sufrimiento. Es exactamente lo que le pasa a Guts. Sin embargo, a diferencia de los apóstoles, Guts sabe que la vida conlleva sufrir. Él sabe que es algo que tiene que pagar por vivir. Sabe que la vida trata de afrontar también cosas traumáticas y difíciles. No trata de huir de ello y al contrario, aunque lo encare de una forma que lo perjudica, intenta batallar contra aquellos que hacen de su realidad un infierno. Aunque Guts intente huir de su debilidad, aunque intente ser cruel con las personas, aún existe esa humanidad que no cambiaría por nada. De eso va este arco, de ver cómo Guts siente empatía por Vargas, de ver cómo Guts casi llora, teme, se llena de desesperación, de ira, pero aunque busque huir de sus propias emociones, aunque busque huir de sentirse débil, no puede evitar que dentro de sí se sienta mal por sus acciones, no puede evitar ser humano. Por otra parte, hay que ejemplificar cómo la propia mano de Dios incentiva estas acciones. Retomando la saga de la condena, cuando hay otra orgía en honor al dios blasfemo, vemos de entre el humo de las llamas a Slan, quien sirve como una figura que representa la lujuria, por lo que la mano de Dios se alimenta de cierta forma de estos actos que repercuten en el sufrimiento de una persona para que pueda sacrificar, por lo que la mano de Dios sirve como una forma de generar un problema y ellos mismos mostrarle la solución. Así que, como mencionaba Guts, la mano de Dios es partícipe en las partes más oscuras de la historia de la humanidad. Los demonios dicen que solo por una palabra, el conde puede hacer desaparecer su dolor y sufrimiento, trascendiendo a un ser sobrenatural, y es así como el conde devora a su esposa, convirtiéndose en demonio y enterrando su débil corazón humano, trascender esa humanidad que tanto odiaba, y por eso tanto le recriminaba a Guts siendo un humano patético, porque él mismo odiaba esa parte de él, por lo que aquellas palabras del conde hacia Guts no iba por su odio al espadachín, sino al odio que tenía por su propia humanidad. Voight extiende su brazo y pone la marca de sacrificio enfrente de Teresa, y todos le dicen que conocen su más ferviente deseo. Puck intenta ayudar a Teresa, pero Guts le dice a Puck que cure su brazo derecho, aprovechando que ya no se fijan en él, porque Guts, con el brazo humano que le queda, está dispuesto a morir para enfrentar a estos demonios, a los ángeles guardianes del deseo. Un deseo por escapar de la realidad y de los problemas, el deseo de dejar de experimentar la vida con sus cosas buenas y malas, para dar paso a la oscuridad, pero un deseo que no comparte el espadachín, porque su deseo es romper con esta maldición, con su propio cuerpo de carne y hueso, con la promesa que le hizo a Vargas. Con este cuerpo humano, destruirá a la mano de Dios, a los ángeles, guardianes del deseo. Recuerda, Dios nos pone un destino, pero es el humano quien lo escoge. Ve y presencia con tus ojos el significado que este encuentro traerá para ti.